¿Cómo saber lo que realmente ha pasado en el pasado? ¿Cómo dudar de lo que dicen nuestros antepasados? Cuando la memoria falla y los testimonios escritos son falsificados, el partido, los gobiernos o los poderes de turno pueden alterar fácilmente nuestra realidad y condiciones de vida, creando condiciones de vida estables, fundadas en el odio, el miedo y la crueldad. Fingir con estadísticas que la situación va mejor, aunque esto no sea cierto. Todos los dirigentes en todas las épocas han intentado imponer una visión falsa del mundo a sus seguidores. La realidad no es un fenómeno externo. La realidad existe en la mente humana y en ningún otro lugar. De ahí que el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato respetable, y para darle la apariencia de solidez al mero viento. 1949. El célebre autor británico George Orwell publicaba la obra maestra titulada 1984. Era la historia de un individuo atrapado y finalmente aplastado por un régimen totalitario de corte fascista. En su momento, muchos comparaban dicha obra a la actualidad del sistema de la Unión Soviética. Otros afirmaban que 1984 era una historia alternativa de la Alemania nazi ganando la Segunda Guerra Mundial y conquistando el mundo. Hoy, sin embargo, hay quienes temen que Orwell y su obra no son ecos del pasado, sino inminentes profecías de lo que iba a ocurrir en las décadas posteriores a la publicación de 1984. Premoniciones que, para bien o para mal, se han hecho realidad en el siglo XXI. Cada día millones de estadounidenses prenden sus televisores o revisan sus teléfonos en busca de información. Quieren saber qué ocurre en el mundo y en el país. Acto inocente, pero de profundas consecuencias sociales. Lo que uno pretende cuando ve una cadena de noticias es ver noticias. Yo me acuerdo de hace años las cadenas de noticias tenían imágenes. Uno podía ver cosas que pasaban en Asia, en Medio Oriente, en Europa. Había un ciclo de 15 minutos para internacionales, había un ciclo de 15 minutos para locales, nacionales y demás. Y uno podía formarse su propia opinión acerca de lo que estaba pasando, ¿no? Pero básicamente viendo imágenes de lo que estaba pasando. ¿Podrán ser parciales o no? No hay imágenes prácticamente. Es lo que digo, hay un continuum de estos programas de opinión donde todos son paneles que le explican a uno, como si uno fuera un tonto, lo que uno tiene que entender, ¿no? Desde hace varias décadas, sociólogos y otros académicos han identificado a los medios masivos de comunicación como el cuarto poder. A saber, el primer poder es el ejecutivo o la presidencia. El segundo poder, el legislativo o el Congreso. El tercer poder, el judicial o las Cortes. De ahí que cuando se habla de medios masivos, se habla también de una herramienta de control social. Si bien los medios de comunicación están casados con el sistema y son instrumentales a los mismos intereses, en términos políticos siempre ha habido esa dualidad liberal-conservador a la hora de criticar o aprobar sus agendas, hasta el extremo en algunos casos de ser recalcitrantes. Alfredo Miranda es un periodista con casi 3 décadas de experiencia y es corresponsal de Hispan TV en la ciudad de Washington, D.C. En su criterio, la mejor forma de analizar la correlación entre medios masivos y superestructuras de poder es la cobertura de la administración de Donald Trump y sus canales ideológicos. De ahí, no sorprende que el régimen político, así como su representación mediática, se han convertido en un reality show. Pero detrás de bambalinas, el mensaje y objetivo es el mismo. Quien tiene acceso a los medios de comunicación tiene acceso al poder, y Trump no es una excepción a la regla. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se produce un punto de inflexión muy útil a los medios corporativos. Donald Trump es una figura mediática y desde el primer día decide declararle la guerra a los medios críticos a su agenda, calificándolos de medios que emiten noticias falsas y, por el otro lado, glorifica a los medios que se hacen eco de su agenda. Esa polémica los acompaña todos los días y los medios están atentos a lo que vaya a decir o hacer. De ahí que todos los días Donald Trump es la fuente a seguir por estos medios, ya sea por sus publicaciones controversiales vía Twitter o por sus conferencias de prensa. Incluso hasta lo que no dice Trump es manejado por los medios de comunicación de manera especulativa.
De ahí que existen dos modos para conseguir que la gente, irónicamente, acepte lo que en realidad le perjudica. Uno es el uso de la fuerza y el otro la persuasión. Se puede persuadir de manera sutil mediante el miedo o el engaño a través de distintos canales de información. Por ejemplo, cuando se afirmó que Irak tenía armas de destrucción masiva, cuando en realidad el único propósito era justificar una invasión motivada por el petróleo y la geopolítica. También se logra el mismo efecto cuando se afirma que es necesario implementar vetos migratorios contra musulmanes, pues peligra la seguridad nacional, pero a la vez se toleran las manifestaciones de neonazis. El Southern Poverty Law Center en el 2016 identificó que en este país existen 917 grupos de odio activos. En el 2017 se proyecta un aumento en ello. ¿Y cómo estos grupos de odio pueden estar activos si están identificados? Porque han sabido jugar precisamente con esta supuesta libertad de expresión, donde muchas veces la cruzan para directamente incitar al crimen de odio. Wilfredo Amer Ruiz sirvió con distinción como capellán en la naval estadounidense y hoy dirige el Departamento de Comunicaciones del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas en el sur de la Florida. Lejos de ser una amenaza para la seguridad nacional, este analista más bien enfrenta cotidianamente el estigma de una industria mediática que genera mensajes intencionales destinados a generar corrientes de opinión. Buena parte de este malestar cultural del colectivo tiene que ver con la islamofobia. Y cuando tú tienes aparatos mediáticos en tu país que mueven cientos de millones de dólares, propagando islamofobia, propagando y elogiando a supremacistas blancos, propagando noticias falsas en general, en realidad puede presentar un problema no tan solo de acrecentar los casos de racismo, de odio, de islamofobia y los crímenes que vienen relacionados con ello, y utilizar esos medios para demonizar el Islam, para marginalizar las comunidades de musulmanes, de afroamericanos y de otras minorías raciales, es lo que más frecuentemente se hace y para lo que más fácilmente estos medios generan recursos. Es así que en todo caso, para persuadir es necesario el uso del lenguaje, y en medios masivos la perversión del lenguaje es la mejor herramienta de persuasión. De regreso a Orwell, el objetivo de la neolengua o comunicación masiva en nuestra era no es crear un medio de expresión, sino establecer un canal y contexto ideológico. No existe desinformación per se. Al contrario, toda información responde a un objetivo específico. Y esto también lo afirman cada vez con más frecuencia académicos como el doctor Eduardo Gamarra, reconocido investigador de ciencias políticas y procesos sociales. La desinformación como tal, ¿no? Es pues algo extraordinariamente debatible, porque lo que el gobierno define como desinformación es simplemente información que es recopilada generalmente por métodos profesionalmente reconocidos en el periodismo norteamericano durante pues, los últimos 100, 150 años. El problema con las redes nuevas es que no hay ningún control editorial. Ni siquiera en cuanto a redacción, ni siquiera en cuanto a qué fotografías se publican, ni siquiera obviamente en términos del contenido, si es contenido, por ejemplo, altamente sensible, no hay nadie que censure o que por lo menos dé unas pautas de lo que debería estar puesto en un medio. En adición a esto, cuando se analiza el fenómeno de la información y cómo ésta se difunde y con qué objetivos, es necesario reconocer que los eventos mundiales, reales o ficticios, tienen otros usos en la esfera mediática e ideológica. La manera con la que los políticos usan el lenguaje busca limitar o extrapolar las consecuencias de los verdaderos actos que implican sus palabras. Tome, por ejemplo, la correlación entre el Patriot Act y la incursión de las agencias del gobierno en la vida ciudadana y los lamentables eventos del 11 de septiembre del 2001. Yo estoy asombrado con los líderes norteamericanos que no ven esa falta de respeto para los ciudadanos de los Estados Unidos cuando quieren grabar
las conversaciones telefónicas o quieren mirar lo que está escrito en el correo electrónico de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y yo creo que tiene tanto que ver con control del gobierno y lo hacen con miedo. Rick Sánchez es un reconocido periodista en Estados Unidos. Su trabajo como presentador central del noticiero de CNN y programas de opinión y análisis político le han otorgado un acceso único a los contextos de medios corporativos. La lectura de eventos que hace Sánchez a partir de su experiencia revela que los elementos del mensaje son casi tan importantes como los mismísimos eventos sobre los que se desarrolla la comunicación. Desde 9/11, en este país, la administración de Bush empezó a crear un misterio, un miedo. Y ese misterio, ese miedo, ha creado en las mentes de muchos americanos, muchos norteamericanos, estadounidenses, que en cualquier momento podemos perderlo todo. Mañana pueden tirar la bomba, mañana nos van a quitar esto, mañana van a explotar otro edificio, mañana van a tumbar otro avión. Y esa cosa se te queda en la mente y te afecta. Y entonces algunos políticos, no todos, pero algunos políticos ven eso como una gran ventaja, una oportunidad para poder sacarle lo que queremos de ellos. Es decir, yo como senador necesito que la ciudadanía de mi distrito piense tal. Yo sé. Solamente tengo que causar en ellos un poco de miedo que va a pasar esto y ellos me van a dar lo que yo quiero. Es decir, cuando tú puedes crear ese miedo en una persona, entonces ellos van a deshacerse de algo que en el pasado hubieran ellos aguantado, protegido. Ya no lo quieren proteger, ya no me importa tanto. Y es que en suma los canales ideológicos no representan los hechos reales, sino los objetivos del poder de turno. De hecho, el pago de derechos de piso es práctica habitual entre medios y políticos. A consecuencia de ello, nada se publica sin el aval de quienes ejercen el poder, ni tampoco la información o desinformación es un fenómeno aleatorio. Pocos se imaginaban en 1949 que la obra de George Orwell sería como un mapa de eventos para generaciones posteriores, donde la morfología del mensaje, las estructuras de su análisis serían mucho más complejas que el aparente drama de los personajes de 1984. En este sentido, cuando Orwell se refiere al doble pensar, aquí no solo se manifiesta un término necesario para la lectura de eventos en la obra, al contrario, el doble pensar es hoy por hoy la doctrina sagrada de los medios masivos de comunicación. Aquí en este país hemos visto un rumbo, un ascenso de los monopolios en los medios noticiosos y los medios de comunicación. Y estamos ante una situación donde 2 o 3 individuos, 2 o 3 corporaciones, y siempre de la misma religión o grupo étnico, siempre del mismo grupo étnico, controlando los medios de prensa en Estados Unidos, controlando no solamente comercialmente, sino controlándolos editorialmente. Doble pensar, según Orwell, tiene 2 significados contradictorios. Aplicada a un contrario, significa la costumbre de asegurar descaradamente que lo negro es blanco, en contradicción con la realidad de los hechos. También se designa con esa palabra la facultad de creer que lo negro es blanco y olvidar que alguna vez se creyó lo contrario. Lo que buscan es subvertir el nivel cultural, subvertir el nivel educacional de la población que ellos buscan colonizar. Porque es una colonización económica, y es una colonización espiritual, y es una colonización política. Y entonces ellos es muy parecido a lo que hace un parásito dentro del cuerpo humano, que se nutre del cuerpo, ¿no? Y a la misma vez
socava la salud del cuerpo. No es algo coincidental, no es algo accidental, no es algo impensado. Todo esto obedece un plan. Y todos ellos hacen plan. Todos los grupos estos planifican. De ahí que traduciendo el doble pensar a nuestro tiempo no es lo mismo decir terrorista que perturbado mental. Tampoco es lo mismo decir anarquista que activista. Y toda vez que los medios de comunicación elaboran reportes a partir de acontecimientos, es imposible evitar la selección de términos para interpretar eventos. Es doble pensar que si un individuo decide emprender a tiros en contra de personas inocentes, todo depende del contexto, de quién o quiénes son los atacantes y las víctimas. Otro de los ejemplos más sobresalientes del doble pensar está ilustrado en el fenómeno que Donald Trump denuncia como fake news o noticias falsas. Históricamente ha culminado, aunque estamos en un momento extremo, donde el gobierno del presidente Trump, ¿no?, define a toda información que sale o no es generada oficialmente por la Casa Blanca como fake o como información falsa. Trump afirma que los medios de comunicación son sus enemigos, pero en realidad dichos canales de información son los que le otorgan a Trump el poder y cuasi omnipresencia. Donald Trump es un experto en manejar el periodismo amarillo. De hecho, él cuenta con el apoyo del National Enquirer y de todos los tabloides. Esta relación no es accidental para Miguel Sarmiento, destacado periodista y analista político con casi 4 décadas en el rubro. La credibilidad es la base de nuestra profesión. Es la carta de presentación que tenemos. Esa credibilidad está ahora en tela de juicio. De ahí que lo negro es blanco y lo blanco no es negro, pero podría ser, aunque ya nadie recuerda aquello. Todo significado, mensaje y construcción semántica que habla de la presidencia de Trump denota la utilización eficaz de los medios como un instrumento de control y condicionamiento. Él está utilizando los medios porque es un hombre que viene, un producto de los medios, y como dicen en el medio ambiente del círculo de Hollywood y de los programas de televisión, desde que hablen de usted, así sea bien o mal, todo está bien. El sistema capitalista se alimenta de un abstracto demoníaco, el dinero. Y donde hay oportunidad de lucro, allí también hay capitalismo, pero también compromisos y obligaciones. Durante los pasados 50 años, los medios corporativos han tenido un rol determinante en la influencia sobre la sociedad estadounidense. El 90% de los medios de comunicación masivos están manejados por 6 corporaciones que a su vez responden a intereses políticos y económicos, siendo Wall Street la más importante. Y a partir de ella, a partir de Wall Street, se desprende una serie de tentáculos que van desde la industria de combustibles fósiles hasta la industria del complejo militar. Entonces, el mensaje es manipulador, de acuerdo a la agenda política o económica de quienes la manejan. En una época previa a la aparición de las redes sociales y las televisiones de 24 horas, el flujo informativo en Estados Unidos era principalmente a través de la prensa escrita. En aquellos días, el periodismo solía tener un carácter respetable, con estándares editoriales muy distantes a los actuales. La cobertura de noticias en los Estados Unidos se ha convertido en una polémica, un problema. Y hay varias razones, pero yo creo que la más importante de todas, y sería una conversación larga, es el control de las empresas grandes en los Estados Unidos que han concentrado las grandes empresas de comunicación. Es decir, antes existían muchas diferentes cadenas y muchos periódicos y muchas voces. Al eliminar esas voces y a concentrar las voces y vamos a decir, hoy en día hay 3 o 4, posiblemente 5 grandes programas noticiosos. Entonces tú puedes pagarle suficiente a cada ese presentador de noticias para que dé la opinión que tú quieres que él dé. De ahí que relatar la historia de las grandes cadenas televisivas norteamericanas como CBS, NBC, Fox y CNN es también relatar la historia de cómo los espacios de información se han comprometido cada vez más con el capital corporativo. Eso no ha cambiado en esencia.
Hoy esos medios siguen dictando el comportamiento de la sociedad estadounidense, especialmente de la clase media, sobre quienes la propaganda del sistema ha hecho metástasis. De lo contrario, no se explica la actitud de personas que sufren bajo el sistema capitalista, pero se sienten orgullosos de él. En este sentido, toda vez que existe información, la forma de difundirla adquiere compromisos a puerta cerrada. De hecho, es más fácil entretener a las audiencias que informarles, y así, con capital incluido e intereses políticos de por medio, la premisa de educar e informar más bien se convierte en adoctrinar y manipular. Y aunque periodistas como Roberto Rodríguez Tejera creen que aún existen espacios de relativa libertad editorial, el rubro se ve cada vez más afectado por el fenómeno de los compromisos económicos y el balance entre información, objetividad y ética profesional. Yo creo que hay un nivel, sin lugar a dudas, de independencia editorial en algunos medios. Y eso parece que está en contradicción con los objetivos de algunos de los capitales que manejan y controlan pues estos emporios informativos, pero es parte de la dinámica de la sociedad norteamericana. En este contexto surgen medios alternativos, como las redes sociales y subsecuentes canales de información. Allí es donde el ciudadano puede tener la supuesta libertad de controlar el flujo informativo, pero también allí, en la diversidad de voces, se encuentra el gran hermano, escuchando, controlando y creando contenidos junto a los conglomerados corporativos que dieron luz al concepto de las redes sociales. ¿Qué mejor forma de estar enterados de lo que la ciudadanía hace, dice o piensa, mientras que al mismo tiempo se les vende la promesa de una vida de artilugio y oro falso? Todo esto es apreciar lo que tenemos, que muchas veces no lo apreciamos hasta que lo perdemos. Y todo se empieza a perder por una decisión que parece algo inocente, algo que no tiene importancia, pero de ahí es lo que se llama en inglés el sliding scale. De ahí todo empieza a caer poco a poco. El día de mañana te ponen otra limitación, el día siguiente otra, y de pronto te das cuenta tú que no tienes la libertad que antes tenías. Toda medida del gobierno, sea de este gobierno norteamericano o de cualquier gobierno del mundo, que limite la libertad de cualquier ciudadano de decir lo que quiera libremente, de poder escribir en un medio de prensa libremente, toda esa decisión que limite la libertad de expresión es peligrosa. El mundo al revés. Quien tiene el poder, tiene la razón. Y quien dice tener la razón, tiene el poder. Nadie toma el poder con la intención de entregarlo posteriormente. El poder no es un medio, es un fin en sí mismo. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Uno hace la revolución para imponer la dictadura. Y los medios de comunicación, hoy por hoy, son la dictadura del pensamiento. Así que por obra y gracia de los poderes de turno y los experimentos del complejo mediático industrial, todo queda invertido. El inmigrante y refugiado se convierten en terroristas. El fascismo pasa a ser libertad de expresión. El vendedor de armas deja de ser mercader de la muerte para ser hombre de negocios. El usurero se vuelve banquero y patrocinador. Y el necio es el jefe de Estado y el rey de los necios. Es la era de la completa destrucción de la libertad de pensamiento del individuo.